Bueno, lo primero, muchas gracias a don José por la invitación y a las amables palabras de don Pablo. La verdad es que me he venido a Jerez y he estado en la mesa con dos personas que conozco muy bien, lo cual también ha sido una sorpresa. Yo había pensado dividir esta charla en dos partes, una más dedicada a la bioética del final de la vida y otra del inicio de la vida. Vamos a empezar por la segunda, o bueno, que en este caso va a ser la primera, del final de la vida, porque creo que es de más actualidad y hace falta más el conocer la situación actual que tenemos. Y luego tendremos un tiempo para preguntas y si nos da tiempo ya veríamos lo de bioética del inicio de la vida, que creo que también es interesante, pero lamentablemente tampoco tenemos tiempo para verlo todo. Entonces, bueno, yo más que hablar de eutanasia, creo que es importante dar una perspectiva global de la situación que tenemos, ¿no? Y por eso, aunque es verdad que la charla va a estar muy centrada en eutanasia, voy a empezar hablando por la discriminación por motivos de edad, que es lo que mucha gente traduce por etarismo o ageísmo, sería básicamente tratar a las personas de edad avanzada, no tratarlas bien simplemente por el hecho de que tienen una edad avanzada. Luego hablaremos de calidad de vida y dignidad. La parte más extensa va a estar dedicada a la eutanasia y al suicidio asistido. Y por último hablaríamos de cuidados paliativos. Bueno, respecto al etarismo, tenemos que saber que vivimos en uno de los países más envejecidos del mundo. Todavía no somos el país más envejecido del mundo, pero se calcula que en menos de 20 años vamos a ser el país más envejecido del mundo. Tenemos una situación que algunos ya denominan suicidio demográfico, es decir, cada vez nacen menos niños y cada vez nuestros mayores viven más tiempo, ¿no? Viven más tiempo, además están cobrando pensiones, además muchos de ellos necesitan cuidados médicos, ¿no? Por lo cual es una situación bastante insostenible. Ante esta situación a uno se le ocurren como dos soluciones, ¿no? Una solución sería promover la natalidad. Yo, como se ha dicho, tengo 8 hijos y puedo asegurar que no se está apostando por esta solución, al menos a nivel nacional. Ahora en Madrid vamos a tener una excepción, que es que sí va a haber una política clara de apoyo a la natalidad, ¿no? Y la otra solución, pues lógicamente, sería el intentar reducir el número de ancianos que necesitan cuidados, ¿no? Lo digo porque, sin querer decir que los que apoyan la eutanasia lo hacen simplemente por motivos económicos, no debemos tampoco ser ingenuos y es evidente que hay unas repercusiones económicas en todo el tema de la eutanasia, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, como luego veremos, la eutanasia se permite en muy pocos países en el mundo. En Europa, nosotros somos la excepción con el Benelux. Son los dos únicos sitios de Europa donde se permite. Y fuera de Europa solo está Canadá y Colombia. En Canadá, el primer año después de despenalizar la eutanasia, solo en cuidados médicos ahorraron más de $100 millones, ¿no? Sin contar, como decía antes, de las pensiones que muchos de estos ancianos enfermos están recibiendo. Ahora, en la pandemia que hemos vivido, ya hemos podido ver algo que nos hace pensar que hay actitudes ageístas, etaristas. Tenemos aquí los datos de la mortalidad durante la pandemia, ¿no? La infección por COVID es mucho más grave en las personas de edad avanzada, ¿no? Sobre todo a partir de los 70, de los 80 años, donde se suelen ver las infecciones más graves. Con lo cual, cuando uno mira los ingresos en unidades de cuidados intensivos, que serían estas barras en azul clarito, pues lo que uno esperaría es que a partir de los 80 hubiese muchos ingresos en las UBIs, porque son los pacientes que más se están muriendo. Y curiosamente no. El porcentaje de ingresos en las UBIs en más de 80 años pues es muy bajo. Esto no nos debería sorprender, porque ya antes de la pandemia había declaraciones como estas, ¿no? Pues médicos que decían, no, yo creo que una persona de 85 años no debería ingresar en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Supongamos que pasaría si un médico dice, no, yo creo que los negros o que las mujeres no deben ingresar en unidades de cuidados intensivos. Eso, lógicamente,
la sociedad no lo permitiría, ¿no? Sean actitudes racistas o sexistas, pero las actitudes etaristas se siguen permitiendo. No solo se siguen permitiendo, sino que hay muchos datos que indican que durante la pandemia están aumentando estas actitudes, ¿no? Por llevar un caso al extremo, este es un médico italiano que cuando no tenía camas en la UBI, lo que hacía era mataba a los ancianos que estaban ingresados. Entonces, hacía hueco, ¿no? Lógicamente está en la cárcel ahora, pero bueno, para que veamos hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Y este es un artículo con unos investigadores franceses que lo que viene a constatar es esto mismo, ¿no? Que ya había actitudes etaristas, no solo a nivel médico-sanitario, sino en toda la sociedad, pero que ahora durante la pandemia han aumentado esas actitudes, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de escribir un artículo preguntando qué pasaría si la reina de Inglaterra, que en aquel momento tenía 94 años, o si el Papa Francisco con 84, si tuviesen una infección grave por COVID, si alguien cuestionaría la necesidad de ingresarlos en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que sucede? Que la edad cronológica, la edad según nuestra fecha de nacimiento, tiene poco que ver con la edad biológica, ¿no? Tenemos ahí esas personas que cuando se hizo la foto, todos ellos tenían 80 años. Pero claro, uno con 80 años puede estar en una situación de mucha fragilidad, de mucha dependencia, o puede estar en una situación que le permita incluso, como ese japonés, subir al pico del Everest, ¿no? Con lo cual, la edad por sí misma no debería utilizarse para tomar decisiones, ¿no? El etarismo, el ateísmo, es precisamente eso, es tomar decisiones en función de la edad. Me hizo mucha gracia el caso de este holandés. Él tenía 69 años y entonces intentó judicialmente cambiar su fecha de nacimiento, ¿no? Él exigió que quería tener, en vez de 69, 49, porque decía que con 69 que no encontraba trabajo, era muy difícil ligar, entonces decía, yo quiero que conste que tengo 49 años. Que puede parecer un poco absurdo, pero él también decía, bueno, igual que la gente se cambia del sexo, ¿no? Hoy en día legalmente se puede uno cambiar de sexo cuando el sexo está determinado en cada una de nuestras células, ¿no? Por lo cual decía, pues bueno, yo quiero cambiarme de edad, ¿no? Esto lo digo también para que seamos conscientes que el tema de la discriminación por edad está un poco a muchos niveles de la sociedad, no solo a nivel sanitario, ¿no? Y con esto ya termino de la discriminación por edad. Son dos estudios que muestran hasta qué punto esto es preocupante, ¿no? En el primero simplemente refleja los resultados de una encuesta. Preguntan a médicos por toda Europa si les preocupa cómo les van a tratar a ellos cuando sean mayores. Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque el 80% de los médicos están preocupados de la forma como les van a tratar cuando ellos mismos sean mayores. ¿Por qué? Porque ven lo que pasa, ¿no? Yo veo cuando va un anciano a las urgencias de mi hospital, pues cómo se le trata respecto al tiempo que se le dedica, cómo se respeta su intimidad, etcétera, respecto a alguien más joven, y hay mucho que mejorar, ¿no? Y el segundo estudio, ahora en Estados Unidos, con el movimiento de Black Lives Matter, ha habido muchos investigadores que han demostrado cómo el racismo tiene implicaciones muy fuertes a nivel sanitario, es decir, un paciente negro con la misma enfermedad que un paciente blanco, pues se les hace menos pruebas, se les da menos tratamiento y esto hace que tengan peor pronóstico, ¿no? Entonces ahora hay un gran movimiento en la sociedad estadounidense para intentar cambiar esta situación. Pues bien, curiosamente estos autores lo que vieron es que el efecto pernicioso del etarismo, de la discriminación por edad, es incluso mayor que el efecto del racismo, con lo cual pues hay que trabajar mucho en este tema. Bueno, los otros conceptos que quería tocar son los conceptos de calidad de vida y dignidad, porque son conceptos que cada vez veo que se utilizan mal, y de hecho se utilizan mal de forma interesada, ¿no? Hay como una verdadera intención de confundir. Traigo aquí 4 películas, que las 4 abordan el tema del final de la vida. Lo que pasa es que las películas de la izquierda lo hacen para defender la eutanasia, mientras que las películas de la derecha para defender la vida, ¿no? Y la película de izquierda arriba, supongo que la conocerán, es Mar Adentro, ¿no? Es una película muy pensada para conseguir una opinión favorable de nuestra sociedad a la eutanasia.
como por cierto sucedió también en la Alemania nazi, ¿no? En el año 39, Goebbels encargó una película que se llama Yo acuso, que intentó pues, crear un ambiente que permitía favorecer la eutanasia en la Alemania nazi, ¿no? La de abajo es Million Dollar Baby, y las películas de la derecha son Intocables y La escafandra y La mariposa. El motivo por el que pongo aquí estas películas es que, curiosamente, los pacientes de la izquierda, los protagonistas de las películas de la izquierda, están mejor clínicamente que los protagonistas de las películas de la derecha. Y esto nos puede dar una idea de hasta qué punto la calidad de vida es subjetiva. Uno puede tener una sensación de que tiene buena calidad de vida pese a estar en una situación clínica muy avanzada. Yo esto lo aprendí porque hicimos un estudio en centenarios, ¿no? Cogimos 120 centenarios, bueno, era un estudio un poco destinado a ver la situación cardíaca, pero les hacíamos también una pregunta sobre su calidad de vida, cómo veían ellos la calidad de vida de 1 a 10. Y yo me acuerdo que entró en mi consulta una centenaria con 104 años, que venía en una sillita de ruedas, era una paciente pues muy demacrada, muy caquética, que daba penita mirarla, ¿no? Y cuando yo le pregunté esto de la calidad de vida, ella me contestó 8. Y aquello me llamó la atención. Yo me acuerdo que me miré con la enfermera, entonces le dije, oiga, a lo mejor no me ha entendido bien, ¿no? 1 es lo peor, ¿no? Y 10 lo mejor, ¿no? Pero ella dijo, sí, bueno, y nos empezó a contar pues, de sus nietos, de sus bisnietos, cómo disfrutaba ella en su día a día, ¿no? Entonces, la calidad de vida es algo muy subjetivo, ¿no? Me llamó mucho la atención este estudio, que se publicó hace 4 años, que está hecho en pacientes que no tienen movimientos, por lo menos no tienen movimientos voluntarios. Es lo que se llama técnicamente el síndrome del cautiverio completo. Son personas que no se pueden mover, al menos no tienen movimientos voluntarios, con lo cual hasta hace 4 años nunca nadie había conseguido comunicarse con esas personas, que no se pueden mover, no pueden hablar, etc. Y hace 4 años hay unos investigadores que descubren que cuando pensamos sí, las alteraciones eléctricas que se producen en el cerebro son distintas que cuando pensamos no. Con lo cual, pues hacen preguntas a los pacientes y los pacientes contestan pensando sí o no. De hecho, uno de ellos tenía una hija que se quería casar con el novio, y entonces le preguntaron 20 veces si quería que se casase la hija con el novio y él las 20 pensó no. Luego la hija se casó con el novio, pero el sistema funcionaba, ¿no? Y es curioso que cuando les preguntaron si eran felices, los 4 pensaron sí. O sea, esto llamó mucho la atención a los investigadores, ¿no? Que pues, pese a esta situación que uno podría decir como muy potencialmente desesperante, pues los 4 eran felices en esa situación. Traigo aquí la definición que da la Organización Mundial de la Salud de calidad de vida, ¿no? Para que veamos que la calidad de vida depende de muchas cosas no relacionadas con la salud, es decir, de las expectativas que tenga uno, de cuáles son sus valores, sus culturas, sus objetivos. Y por lo tanto, lo que decía yo antes, ¿no? Solo cada uno de nosotros sabe la calidad de vida que tiene. Y con los pacientes pasa igual. Yo no puedo saber qué calidad de vida tiene un paciente. ¿Qué es lo que sucede? Que como ya advertía Benedicto XVI, se está utilizando este concepto como si la humanidad fuese una fábrica y alguien desde fuera viniera a hacer un control de calidad. Bueno, es que como que no ha pasado el control de calidad porque no tiene una calidad de vida suficiente, ¿no? Entonces, esto es cómo se está utilizando lamentablemente este concepto. Es un uso distorsionado. Pero lo que a mí me parece más grave es que se confunde la calidad de vida con la dignidad. La dignidad es intrínseca a toda persona. Todos nosotros, simplemente porque somos seres humanos, tenemos una dignidad máxima que nadie nos puede quitar. Por muy discapacitado, por muy enferma que esté una persona, la dignidad que tiene esa persona es la misma que tenemos nosotros. Y de hecho, eso es la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos tenemos la misma dignidad. ¿Qué es lo que sucede? Que si se olvida ese principio, pues nuevamente se podría decir, bueno, un control externo para ver si un enfermo tiene dignidad suficiente o no. Ahora bien, puede haber enfermos que no perciban esta dignidad, sobre todo pacientes con enfermedades avanzadas que tienen esa dignidad, pueden no percibirla, aunque la tengan, lógicamente.
Pero curiosamente la percepción de dignidad que tiene un enfermo no depende tampoco mucho de la enfermedad, depende más del entorno. Es decir, dos pacientes con la misma enfermedad, si a uno la familia le va a visitar, los médicos, las enfermeras están pendientes de él, son empáticos, compasivos, dialogan con él, ese paciente va a percibir su dignidad. Pero si ante la misma situación clínica, pues los familiares no van a visitarle, los médicos, las enfermeras pasan de él, etc., ese paciente no va a percibir que tiene una dignidad, aunque la tenga, lógicamente. Eso también lo digo como llamada de atención para si tenemos conocidos, amigos con enfermedades avanzadas, pues hay que estar muy pendientes de esas personas. Bueno, hablar del sentido del dolor y del sufrimiento desde el punto de vista humano no es fácil. También es posible, pero es verdad que desde el punto de vista humano, pues ver aspectos positivos en el dolor y el sufrimiento, pues cuesta. Pero también los tiene. Ahora, con la pandemia, lo hemos podido comprobar, ¿no? De entre los médicos, muchos pues nos infectamos en las primeras olas del COVID. Es conocido que la mayoría de médicos, de hecho, se infectó tratando a pacientes. Solo en Madrid se han muerto más de 70 médicos, la mayoría pues adquirieron la infección con sus pacientes, ¿no? Pero muchos más, se infectaron. Algunos, como es mi caso, yo pasé la infección totalmente asintomático, pero bueno, he tenido muchos compañeros que han estado con infecciones graves, algunos a punto de morirse, con ingresos prolongados en la UBI, etc. Y he podido comprobar cómo, ahora que han pasado esta situación de dolor, de sufrimiento, son mejores personas, son mejores médicos. Es decir, esto que les ha pasado también ha sido como una cura de humildad que les ha permitido mejorar. Es decir, también desde el punto de vista humano, estas situaciones de dolor y de sufrimiento pues tienen sentido. Pero para los que tenemos fe, para los que tenemos suerte de tener fe, pues el dolor, y sobre todo el dolor al final de la vida, pues tiene un efecto corredentor, ¿no? Esto, como decía San Pablo, pues que él pues de cierta forma completaba con su sufrimiento los padecimientos de Cristo, ¿no? No sé cómo quitar la barrita esta de abajo. Bueno, lo digo porque probablemente hasta que no nos muramos no seamos conscientes del inmenso valor que tiene pues el ofrecer el dolor y el sufrimiento, y en particular en los momentos finales de la vida, ¿no? Yo ya he tenido alguna paciente que me ha pedido limitar el uso de analgésicos porque quería ofrecer sus dolores. Evidentemente que esto no nos debe llevar a esperar comportamientos heroicos por parte de nadie, pero bueno, creo que es importante que reconozcamos ese valor del sufrimiento. Bueno, y ahora ya centrándonos en eutanasia y suicidio asistido, aquí también hay mucha confusión terminológica, también creo que hay confusión perseguida, ¿no? Como luego veremos, en la ley de eutanasia prácticamente no se menciona eutanasia. Lo que se habla es de la prestación de ayuda para morir. Es decir, ya desde la misma ley intentan mezclar los conceptos de eutanasia y cuidados paliativos, que son conceptos, como vamos a ver, antagónicos. En el caso de la eutanasia tenemos un hándicap, y es que etimológicamente el significado de eutanasia es buena muerte, que no tiene nada que ver con el significado real. ¿Qué es la eutanasia? Pues sería un acto que de forma deliberada produce la muerte de un paciente, ¿no? Por lo tanto, es muy importante la intención. Es decir, la intención tiene que ser matar al paciente y hacerlo porque ese paciente está sufriendo. Sería algo así como un homicidio por compasión. Esto se puede hacer inyectando un veneno, por ejemplo, pero también si yo quito la nutrición o la hidratación a un paciente, eso sí, si lo hago con el objetivo de matarlo, pues eso también es eutanasia. A veces uno puede dudar, ¿esto ha sido eutanasia o no ha sido eutanasia? Pues hay que ver si suceden estos elementos esenciales. Lo primero, ¿de verdad se ha matado al paciente? Si no se ha matado al paciente, pues será otra cosa, pero no es eutanasia. Ese paciente tenía un sufrimiento, se entiende que importante, aunque esto, como luego veremos, también está cambiando. Y por último, el que lo ha hecho tenía esta doble intención, es decir, acabar con la vida. Es decir, la eutanasia lo que intenta es acabar con el que está sufriendo.
Como luego veremos, los cuidados paliativos intentan acabar con el sufrimiento, ¿no? Pero la eutanasia lo que intenta es acabar con la vida del que está sufriendo para acabar de esa forma con el sufrimiento. Y luego está el tema del suicidio asistido, que desde el punto de vista moral, ético, pues es muy parecido a la eutanasia, pero legalmente hay países que han despenalizado el suicidio asistido, tampoco muchos más, en Europa solo tenemos Alemania y Suiza, y no han despenalizado la eutanasia. ¿Qué es el suicidio asistido? El médico hace una receta como de un veneno. El paciente va a la farmacia, coge el veneno, se va a su casa y se lo toma. Ojo, se lo toma o no se lo toma, porque en Oregón, en Estados Unidos, que ya llevan años con el suicidio asistido despenalizado, han visto que un 35% de los pacientes se arrepiente. Se va a su casa, pero no se lo toma. Bien, ¿cuál es la situación que tenemos en este momento? Ya lo he hablado. Hay pocos países donde se permita la eutanasia, un poquito más en el caso del suicidio asistido, los que ya he mencionado, y algunos estados de Estados Unidos, de Australia y en Japón. Pero bueno, cogiendo ambas prácticas, menos del 3% de la población mundial vive en países donde se permita eso. Yo creo que esto ya sería un dato para la reflexión, ¿no? Nosotros estamos ahí en azul, los países que permiten la eutanasia a fecha de hoy, pues nos hemos convertido, como decía antes, en una excepción. Me parece interesante el caso de Portugal, ¿no? En Portugal, hace 3 años, presentan una ley muy parecida a nuestra ley. Y curiosamente, la ley no sale porque el Partido Comunista Portugués vota en contra. Y tiene mucho sentido, porque esto que nos han intentado vender, que la eutanasia es de izquierdas, que es progresista, no es así. O sea, la eutanasia es particularmente peligrosa para las situaciones más débiles desde el punto de vista clínico, pero también más débiles desde el punto de vista socioeconómico. Si yo tengo mucho dinero y tengo una enfermedad avanzada, ya me iré a una clínica privada para que me den unos cuidados paliativos excelentes, o para que me manden a mi domicilio a médicos, enfermeras que me cuiden. Si no tengo mucho dinero y además, como es en el caso de España, vivo en un país donde los cuidados paliativos están poco implementados, pues voy a tener la sensación de que soy una carga para mi familia. Bueno, la sensación, y en muchos casos voy a ser una carga para mi familia. Y con lo cual puedo sentir una coacción de pedir la eutanasia para dejar de ser carga para mi familia. Y por lo tanto, tiene sentido que el Partido Comunista Portugués, pues un poco pensando en esto de defender a las clases menos favorecidas, votase en contra. Y de hecho este año, cuando presentan la ley, también vota en contra. Pese a ello, la ley sale y en Portugal el sistema que hay es distinto. Entonces consultan al Tribunal Constitucional antes de que la ley entre en vigor y el Tribunal Constitucional contesta que la ley es inconstitucional. Como parece que es la nuestra también. Lo que pasa es que ya veremos cuánto tiempo tarda nuestro Tribunal Constitucional en contestar. En el caso del aborto lleva 11 años y todavía no ha contestado. Bueno, ¿qué es lo que se ha visto en estos países que ya llevan años con la eutanasia legalizada o despenalizada, ¿no? En el caso de Bélgica, de Holanda, estamos hablando de 17 años de recorrido ya, ¿no? Pues lo que se ha visto es lo que se llama la pendiente resbaladiza. Que al principio, para aplicar la eutanasia, había que hacerlo siguiendo unos controles muy estrictos, el paciente lo tenía que solicitar de forma muy clara, tenía que tener un sufrimiento que no hubiese otra forma de controlarlo, tenía que venir un equipo médico externo que comprobase ambas cosas, tanto la solicitud como el sufrimiento, y solo en esos casos se permitía. Pero a medida que han ido pasando los años, esto es incontrolable. Y hoy en día en algunos países están haciendo eutanasia pues a, por ejemplo, a ancianos que tienen demencia, a niños con discapacidad, a pacientes con enfermedades mentales. Es decir, están haciendo eutanasia en situaciones clínicas que ya la misma situación clínica te impide solicitarlo. Para que veamos hasta dónde puede llegar esta situación, 2 ejemplos. Estos son unos autores que defienden el aborto postnatal. ¿Qué es esto del aborto postnatal? Nace un niño, hablo de niños sanos, nace un recién nacido sano, pero a los padres no les viene bien, no les viene bien desde el punto de vista social, económico, laboral, lo que sea. Entonces, hay académicos que defienden que se debe permitir matar a esos niños, lo que ellos llaman el aborto postnatal. Yo la primera vez que leí este artículo pensé que lo decían un poco para provocar, un poco diciendo, bueno, el aborto no tiene ningún sentido,
pues igual que no se debería permitir matar a los niños cuando están en el vientre materno, pues tampoco cuando acaban de nacer. No, pero a estos autores les escribieron muchas cartas y ellos de verdad se reafirmaron en su postura. Ellos creen que se debería permitir matar a los recién nacidos. Y bueno, otro autor de abajo que viene a decir lo mismo, ¿no? Que los argumentos a favor de la vida que impiden el infanticidio no le convencen, ¿no? Esto para que nos tengamos una idea de hasta dónde se puede llegar al inicio de la vida. Y al final de la vida, esta fue una iniciativa que no llegó a ponerse en marcha de uno de los partidos que estaba en el gobierno en Holanda. Ellos lo que proponían es que cualquier holandés con más de 70 años iba a la farmacia, enseñaba el DNI y ya simplemente con eso le daban como un kit de suicidio. Bueno, para que veamos hasta dónde puede llegar la pendiente resbaladiza. Bueno, ¿qué nos dicen las normas internacionales de esto, ¿no? Bueno, voy a centrarme en dos de ellas. Lo que sería el juramento hipocrático, que hacemos los médicos desde hace ya casi 2500 años y que se ha ido actualizando desde el año 48 en lo que se llama la Declaración de Ginebra. Y luego hablaré también de la Asociación Médica Mundial. Respecto al juramento hipocrático, hay que recordar que el juramento hipocrático original, de forma explícita, pues prohibía tanto el aborto como la eutanasia, ¿no? En el caso de la eutanasia, pues lo dice muy claro: no accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos ni sugeriré a nadie cosa semejante. Bien, y como digo, este juramento se ha ido actualizando y la versión actual que tenemos, que es del 2017, pues lo que dice es velar con el máximo respeto por la vida humana. Este año se va a actualizar de nuevo, ¿no? Y ahora mismo lo que se está proponiendo es, bueno, velar con el máximo respeto por la vida y la dignidad humana, con lo cual, pues podemos decir que el juramento hipocrático actual y el futuro sigue siendo contrario a la aplicación de la eutanasia, ¿no? Y la Asociación Médica Mundial lo dice incluso de forma más categórica, ¿no? La Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica, ¿no? Como luego veremos, la eutanasia destruye la relación de confianza médico-paciente, con lo cual tiene mucho sentido que la Asociación Médica Mundial lo que hace es como agrupar, como se ha dicho antes, yo ahora soy el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, la Asociación Médica Mundial lo que hace es como agrupar a todos los colegios de médicos, pues que de forma tan clara pues sea contraria a la eutanasia, tiene mucho sentido. ¿Y qué sucede en nuestro país, ¿no? Bueno, nuestro país, el código deontológico que tenemos actualmente vigente, que tiene menos de 10 años, también es muy claro. Y también el primero que tuvimos en el año 78, ya lo decía, ahí simplemente copio lo que pone nuestro código deontológico, y yo los subrayados sí son míos. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de ese. Es decir, es difícil pensar cómo escribir en el código deontológico algo que sea más claro contra la eutanasia. Y llama la atención que el gobierno ha legislado contra el código deontológico. Actualmente, este es el código deontológico que tenemos los médicos. Es cierto que el código deontológico al final dice que tú no puedes sancionar a un médico que vaya contra el código si está protegido por la ley, con lo cual, pues, si algún compañero ahora hace eutanasia, está teniendo una actuación ética y deontológicamente que no es aceptable, pero no se le puede sancionar. Llama la atención que el gobierno legisle contra el código deontológico de los médicos, pero también llama la atención que legisle contra el informe del organismo que asesora al gobierno en estos temas, que es el Comité de Bioética. De hecho, el Comité de Bioética depende del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Ciencia, ¿no? Y en el año 2020 hacen un informe en el que dicen que la eutanasia y o auxilio al suicidio no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización. Bueno, nosotros desde el Colegio de Médicos, también con los farmacéuticos y los odontólogos, también hicimos algún pronunciamiento denunciando cosas particularmente llamativas de esta nueva ley que tenemos. Por ejemplo, la ley considera la eutanasia como muerte natural. Es algo que es difícil de creer que se haya llegado a este engaño. Es decir, si ahora nos llaman a alguno de nosotros y nos dice, oye, se ha muerto tu madre o se ha muerto tu abuela, y preguntas, oye, ¿de qué se ha muerto?
Dicen de muerte natural. Eso ahora puede significar algo totalmente distinto de lo que significaba hasta hace 3 meses, ¿no? Y esto llama la atención que haya esa intención de engaño desde la ley, ¿no? Bueno, desde el Colegio de Médicos también hemos denunciado, por ejemplo, que la eutanasia no es un acto médico. Es decir, los médicos estamos formados y hemos estudiado para curar, para paliar, para acompañar, no para matar. Sucede en algunos estados, en Estados Unidos, que tienen la pena de muerte y no encuentran a médicos que quieran aplicarla, con lo cual han tenido que crear una profesión que se dedica a eso. Si el Estado tiene mucho interés en que haya eutanasia, tendría que hacer eso. O sea, no puede obligar a médicos que vayan contra la esencia de su profesión. Y bueno, también denunciar cosas que llaman la atención de la ley. Esta no es una ley para casos excepcionales. O sea, es decir, uno cuando lee la ley dice, ¿en qué situaciones se puede aplicar esto? Pues bueno, en situación de fragilidad progresiva. Oiga, ¿y qué es esto de la fragilidad progresiva? No lo define. La ley dice, ante una situación de fragilidad progresiva, uno podría argumentar que el mismo envejecimiento conlleva una fragilidad progresiva. Ante situaciones de sufrimiento crónico de enfermedad grave e incurable. ¿Y qué enfermedades se van a considerar? No lo dice. Si yo tengo una artrosis, me duele la rodilla, tengo un sufrimiento, puedo considerar que es crónico, que es incurable. Es decir, va a haber aquí un efecto llamada. Ya he comentado que la ley casi no menciona la palabra eutanasia, lo que habla es de la prestación de ayuda para morir, y da unos plazos muy cortos. Es decir, si un paciente pide esto, el médico solo tiene 2 días para presentar un plan alternativo. Yo en mi hospital, en el Hospital Gregorio Marañón, que es pues uno de los mayores hospitales, probablemente el mayor de España, si yo hago una interconsulta a cuidados paliativos o a trabajo social, muchas veces tardan más de 2 días en venir a ver al paciente, con lo cual llama la atención que solo den 2 días. Antes hemos hablado del suicidio asistido, que en Oregón pues muchos pacientes al final se arrepienten y no se toman el preparado. Aquí nadie se va a arrepentir porque la ley dice que el médico se tiene que quedar observando al paciente hasta que se muera, con lo cual pues se puede interpretar esto como una coacción, ¿no? Y a mí como presidente del Colegio de Médicos lo que más me preocupa es que se exija un registro de objetores. Es decir, los médicos que queremos seguir actuando conforme a nuestro código deontológico somos los que nos tenemos que significar. Además, un registro que pues, tiene que ver con valores, con convicciones y que puede tener efectos, no sabemos, pues a nivel laboral, a nivel de promociones, etc. Bueno, tengo mucho gusto de estar aquí y decir que todos los colegios de Andalucía, de forma además muy clara, se han pronunciado contra la ley de eutanasia, ¿no? Tampoco voy a ir a todos los puntos, entre otras cosas porque algunos, como es el hecho de que es una ley que va contra el criterio de la Asociación Médica Mundial, ya hemos mencionado, pero sí quiero centrarme en este segundo punto, de que es una ley que se ha redactado no solo de espaldas a los médicos, es decir, en ningún momento se ha consultado a los médicos. Esto llama mucho la atención. Es como si yo hago una ley, no sé, sobre la estructura de los edificios y no consulto a los arquitectos, ¿no? ¿Y cómo es posible esto? Pues es posible porque sabían lo que les íbamos a decir. Por eso, con mucho acierto, dicen los compañeros de Andalucía, que no es solo que se haya hecho de espaldas, que se ha hecho contra el criterio y la opinión de la profesión médica y de sus únicos representantes, que somos los colegios de médicos que estamos agrupados en la organización médico-colegial, ¿no? Y de hecho hay muchos otros colegios de médicos que han tenido pronunciamientos muy claros contra esta ley. Traigo aquí algunos ejemplos, por ejemplo en Baleares, donde por ejemplo hablan de algo que ya hemos comentado, ¿no? De cómo se está utilizando de forma inadecuada la dignidad, tanto para la vida como para la muerte. Ahora parece que la única muerte digna es la muerte por eutanasia. Cuando la dignidad, como hemos dicho, tanto en la vida como en la muerte, es intrínseca al individuo y por lo tanto no se debería instrumentalizar, ¿no? Bueno, también, por ejemplo,
por parte de los colegios de médicos de Asturias, y ahí un poco insistir también en la necesidad que tenemos los médicos de respetar la dignidad de la persona y el cuidado de la salud, y también como ellos, como nosotros, están muy preocupados con el tema de la objeción de conciencia. Es decir, cada vez más, si luego nos da tiempo, lo veremos también en el tema del aborto, se está persiguiendo la objeción de conciencia. Y podemos llegar a un momento en el que no se respete la objeción de conciencia y, lógicamente, esta ley tiene muchos aspectos que son incompatibles con las convicciones que tenemos muchos médicos. Bueno, la relación médico-paciente es una relación muy bonita, que de hecho ahora estamos intentando que se declare Patrimonio Mundial inmaterial por parte de la UNESCO, porque es una relación de confianza. Además, es una relación de confianza en la cual una de las partes está en una situación de debilidad por la enfermedad. ¿Qué sucede? A partir del momento que legalizas la eutanasia, se pierde esa relación de confianza. Además, se frena el progreso de la medicina respecto a algunas enfermedades. ¿Qué compañía farmacéutica ahora, pues, yo qué sé, va a estudiar tratamientos para el Alzheimer si vemos que nos estamos deshaciendo de esos pacientes? Ha sido, yo creo que muy bonito ver en la pandemia que en menos de un año hemos tenido no una, sino varias vacunas que además son efectivas y son seguras contra el COVID. Uno diría, ¿cómo es posible esto? O sea, esto ha sido magia. ¿Cómo es posible que en menos de un año tengamos no una, sino varias vacunas? Ha sido posible porque las casas farmacéuticas, las empresas que se dedican a esto, han hecho inversiones muy importantes. ¿Por qué? Porque sabían que si conseguían encontrar una vacuna, pues sí, lógicamente iban a vender mucho, ¿no? Entonces tenían un gran estímulo para investigar. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si todo el dinero que se ha destinado a esas investigaciones se hubiese destinado a buscar un tratamiento o quién sabe, incluso una cura frente al síndrome de Down? Pues lo mismo ahora tendríamos ya una cura para el síndrome de Down. Pero claro, ¿qué empresa farmacéutica va a destinar dinero a eso si ya prácticamente no nacen niños con síndrome de Down, ¿no? Porque se les está matando cuando están en el vientre materno? Por lo tanto, el incentivo que tiene la industria farmacéutica para investigar depende mucho de lo que va a conseguir luego económicamente. Se retrasa el avance de los cuidados paliativos, y esto en nuestro país es muy grave porque ya antes de aprobar esta ley tenemos unos cuidados paliativos muy poco desarrollados. También, lógicamente, la eutanasia, para quien es peor, es para el enfermo. Pero también los médicos que practican eutanasia se quedan también ellos mismos tocados psicológica y emocionalmente. Se quiebra la confianza no solo en el médico, sino en todo el sistema sanitario. Y no solo es un problema a nivel sanitario, sino también a nivel familiar, ¿no? Es decir, si yo le digo a mi padre, oye papá, vámonos al hospital, pues hasta hace unos meses mi padre sabía que eso era algo bueno para él, ¿no? Ahora lo mismo se escapa por la otra puerta porque se cree que yo quiero la herencia, ¿no? O sea, tenemos una situación que ya no hay esta relación de confianza que teníamos antes, ¿no? ¿Qué hacemos los médicos habitualmente ante una situación clínica parecida? Pues lo mismo. Y por eso es tan peligroso que un médico haga eutanasia, aunque sea una sola vez. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que tenga un paciente padecido, su tendencia va a ser también hacer eutanasia, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, ¿no? El mensaje que da esta ley, pues, por ejemplo, a las personas con discapacidad. De hecho, el CERMI ya ha pedido también al Defensor del Pueblo, pues, que partes que hay de la ley sean declaradas inconstitucionales, ¿no? Ya hemos comentado cómo se puede convertir en un arma de coacción, la desconfianza en las familias, todo el tema de desdonación de órganos. En Holanda ya están haciendo donaciones de órganos que el donante es un paciente al que le han aplicado la eutanasia, ¿no? Para que veamos hasta dónde podemos llegar. Bueno, me decía antes don Eugenio que hablase un poco del testamento vital. Este testamento vital, hay varios modelos de testamento vital. Este es el que ha sacado la Conferencia Episcopal Española, en el que yo he colaborado y creo que es muy bueno. No me gusta que ya hay un momento que se habla de la prestación de ayuda a morir, que ya se compra este lenguaje, pero bueno, es un testamento que de forma muy clara
dice que en ninguna situación queremos que se nos aplique la eutanasia, ¿no? Y yo creo que es una muy buena defensa frente a esta ley. Ya antes de esta ley yo recomendaba hacer testamento vital o documento de voluntades anticipadas, porque puede ser una ayuda. Es decir, a mí me pasa con cierta frecuencia, yo me dedico sobre todo a cuidados como las UBIs de corazón, ¿no? Cuidados críticos en cardiología. Pues me pasa a veces que tenemos un paciente que está inconsciente, que tiene una situación muy avanzada, vamos a hablar con la familia, pues y a lo mejor hay 4 hijos y cada hijo tiene una opinión distinta. Entonces, a los médicos ante esa situación muchas veces nos es difícil el tomar una decisión. Si el paciente ha hecho un testamento vital y ha dicho, oye, cuando yo no pueda decir, que decida Pilar. O sea, eso facilita mucho, ¿no? Porque tú vas a hablar con Pilar y, por lo tanto, ya antes de esta situación de legalización de la eutanasia, el testamento vital era muy útil, pero ahora mismo es mucho más útil y además es una buena medida de protección. Y ya para terminar, voy a hablar un poquito de los cuidados paliativos. Lo primero es el concepto de qué son los cuidados paliativos. Antes decíamos, eutanasia acaba con la persona que está sufriendo, mata a la persona que está sufriendo. ¿Qué hacen los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos lo que acaban es con el sufrimiento. Es con el sufrimiento de todos los puntos de vista. Es decir, no solo el sufrimiento físico, como pueda ser el dolor, la falta de aire, las náuseas, los vómitos, el picor. Por supuesto que hay que tratar ese sufrimiento, pero también el sufrimiento psicológico y también el sufrimiento espiritual. Por esto, estas iniciativas que han tenido, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana de quitar los capellanes de los hospitales no tienen ningún sentido. Y además es importante saber que la Organización Mundial de la Salud recomienda que estos cuidados paliativos se inicien de forma precoz. Es decir, esto habría que hacerlo para que el paciente que tiene una enfermedad avanzada los últimos meses de su vida tenga una buena calidad de vida. Lo que nos sucede en España es que tenemos tan pocos cuidados paliativos que muchas veces ya se reservan para situaciones ya más que de pacientes con enfermedades avanzadas, de moribundos, ¿no? Se dan más cuidados moribundos que cuidados paliativos. Bueno, ¿cuál es nuestra situación en este momento? Este es el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos. Se recomiendan 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Nosotros tenemos 0,6, es decir, no llegamos a 1/3 de lo recomendado, ¿no? Estamos aquí entre Georgia y Moldavia, ¿no? O sea, nos da un poco la idea de cuál es nuestra situación actual de cuidados paliativos. Pero es que además somos de los pocos países de Europa, son los países que están en gris, son los países que no tienen una especialidad médica oficial de cuidados paliativos. Nosotros no la tenemos. Qué casualidad que tampoco la tienen en el Benelux. ¿Por qué? Porque, como estamos comentando, una vez se apuesta por la vía de la eutanasia, los cuidados paliativos van hacia abajo. Y por último, sí existen situaciones en las que es muy difícil controlar los síntomas. Son excepcionales, cada vez más excepcionales, pero existen. ¿Qué hacer ante esas situaciones? Pues tenemos una buena alternativa, aceptable desde el punto de vista ético, que es la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Yo no consigo controlar un dolor, una falta de aire, pues lo que hago es doy al paciente analgésicos, sedantes, a unas expensas de que ese paciente pierda el conocimiento. Pero ojo, doy las dosis necesarias para controlar los síntomas, no sigo subiendo la dosis cuando controlo los síntomas. ¿De acuerdo? Y la sedación paliativa se viene aplicando desde hace muchos años. Mi experiencia es que cuando hacemos sedación paliativa, la situación clínica del paciente a veces incluso mejora, no tiene por qué empeorar. Muchas veces no se modifica. Es verdad que tenemos el riesgo que en algunos pacientes, al hacer sedación paliativa, pues podamos acelerar la muerte. Eso es poco frecuente, pero a veces sucede. Pero eso no es eutanasia. ¿Por qué? Porque mi intención no es matar al paciente. Es como si yo a un paciente que tiene una infección le mando un antibiótico, resulta que ese paciente tenía alergia, hace una reacción anafiláctica y se muere. Es evidente que yo no le he mandado el antibiótico para matarle, ¿no? Es así un efecto secundario no buscado. Pues lo mismo aquí, ¿no? Si yo hago sedación paliativa y el paciente, pues al recibir la sedación paliativa, tiene un efecto secundario que acelera su muerte, eso no es eutanasia. Bien, esta es una diapositiva un poquito más compleja. Es un poco para saber que a veces no es sencillo saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ante un paciente con una enfermedad avanzada,
Lo primero, los médicos tenemos que hacer una valoración objetiva de saber si hay tratamientos que mejoran la situación del paciente. Esa valoración objetiva es muy importante porque hay situaciones en las que a lo mejor no hay ningún tratamiento que vaya a mejorar la situación del paciente. Y en ese caso, esos tratamientos se llaman desproporcionados, son tratamientos que no mejoran situaciones clínicas que no se deben ofrecer a los pacientes. ¿De acuerdo? Eso es, por ejemplo, ningún médico debería recetar preparados homeopáticos, porque no se ha demostrado que ninguno de ellos mejore ninguna situación clínica. Es decir, si un tratamiento no tiene evidencias de que mejora una situación, ese tratamiento es desproporcionado y no se debe utilizar. Ahora bien, si tenemos tratamientos que mejoran una situación clínica y por lo tanto son proporcionados, la duda es, ¿hay que usarlos o no? Porque todos tenemos el deber moral de curarnos y hacernos curar. Pues depende. Si para el paciente ese tratamiento es asumible, por supuesto que hay que utilizarlo, pero a veces son tratamientos muy agresivos. Por ejemplo, una cirugía muy agresiva, o un tratamiento muy costoso, o un tratamiento que no está disponible en España y que implica pues, que el paciente se vaya a Houston a recibir un fármaco. Entonces, evidentemente que también es importante la valoración subjetiva que hace el paciente, y esto no se debe olvidar. Con las dos cosas se determina esto, se determina qué es lo que hay que hacer. Que aquí no se pueden dar generalidades, ¿no? Porque depende mucho de cuál es la opción objetiva y subjetiva. Evidentemente que hay que medir, bueno, cuál es el beneficio del tratamiento. Pues a lo mejor yo tengo un cáncer de páncreas, si me operan voy a vivir 2 meses más, pero implica una cirugía pues muy agresiva, etcétera. Pues bueno, hay que ver cuál es el resultado esperable. Yo tengo pacientes que quieren agarrarse a cualquier opción para seguir viviendo, ¿no? Yo actualmente tengo pacientes que están en ensayos clínicos con insuficiencia cardíaca avanzada, ya no tenemos nada disponible para ofrecerles, entonces están con tratamientos experimentales porque, bueno, lo quieren, pero evidentemente que también siempre es lícito quedarse con lo normal que puede ofrecer la medicina. Y para terminar quería también poner la muerte de Don Quijote, ¿no? Yo creo que Cervantes describe una muerte que a mí me gusta cómo se murió Don Quijote. Ahora mismo cuando se pregunta a la gente, oye, ¿tú cómo te quieres morir? Lo habitual es que la gente conteste, yo quiero morirme por la noche sin enterarme, ¿no? Pero eso ha sido un cambio, porque históricamente eso no se consideraba una buena muerte. De hecho, en la letanía de los santos rezamos de la muerte súbita, líbranos Señor. Entonces, ¿cómo fue la muerte de Don Quijote? Pues básicamente va al médico y le dice, bueno, que la cosa está muy mal. ¿Qué hace Don Quijote? Pues anuncia que desea confesarse y hacer testamento, ¿no? Además, un testamento en el que se preocupa de pagar todas sus deudas. Luego pasan 3 días y yo creo que recibió unos buenos cuidados paliativos Don Quijote, ¿no? Porque pone el escribano que era un hecho insólito de que un caballero andante muriera con tanta tranquilidad en su lecho de enfermo. Con lo cual, lo digo también por esto que comentaba antes, ¿no? que nos están vendiendo como la única opción de muerte digna, la muerte por eutanasia, que es una gran mentira. Bien, hemos dicho, tanto la eutanasia como el suicidio asistido están condenados por el juramento hipocrático, por la Declaración de Ginebra, por el código deontológico que tenemos actualmente en España. Pero claro, pongo aquí la pregunta del examen MIR, es el examen que tienen que superar todos los médicos para ejercer en España, la pregunta del examen MIR de este año, ¿no? Pues se dan 4 posibles respuestas, 3 son eutanasia y una suicidio asistido. Esto lo pongo para que seamos conscientes de que vamos a vivir un cambio muy grande en nuestra sociedad. Es decir, yo tengo ahora mismo 2 hijos estudiando medicina. Además en 2 ciudades distintas, uno está en Madrid y otro en Barcelona, y ya empiezan a haber pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas que a mí ya me preocupan, pero el futuro es mucho más preocupante, ¿no? Por ejemplo, la universidad donde yo estudié, en la Complutense, el año pasado, pues cuando toca hacer el juramento hipocrático, pues ya hacen una votación para ver qué tipo de juramento hacen, sale uno como un poco más descafeinado. O sea, ya hay pequeñas cosas, pero lo que nos viene va a ser un cambio muy profundo. Es decir, el gobierno tiene Ministerio de Sanidad, de Educación, de Universidades, de Ciencia, no sé si tienen más relacionados con esto, porque como han generado muchos ministerios, pero claro,
dentro de unos años puede que un estudiante acabe la carrera de medicina pensando que la eutanasia es algo aceptable. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a todo esto, ¿no? Nosotros desde el Colegio de Médicos, también con enfermería y con las asociaciones de pacientes, hemos promovido una campaña que se llama Cuidados de principio a fin. Es decir, si nosotros aseguramos que los pacientes están recibiendo unos buenos cuidados, esta es la mejor defensa frente a la eutanasia. Por lo tanto, lo que estamos es intentando pues, asegurar esto, ¿no? Y bueno, también hemos hecho distintas formas de poder unirse a la campaña. Esto está todo en una página web que se llama Cuidados de principio a fin. Y lo que estamos viendo es que estamos recibiendo muchos apoyos por tanto asociaciones médicas como yo que sé, la Sociedad Española de Anestesia y de Tratamiento del Dolor, la Sociedad Española de Cirugía, distintas asociaciones de pacientes que se están dando cuenta que si no mejoramos los cuidados que estamos prestando a los pacientes, al final pues la dicotomía esta que propone el gobierno es realidad. Es decir, el gobierno lo que propone es eutanasia o sufrimiento. Pero eso no es cierto. Lo que pasa es que si no damos cuidados, sí tenemos una situación muy cercana a esta. Es decir, tenemos muchos pacientes que están sufriendo. Si no les damos unos cuidados paliativos adecuados, la única alternativa que estamos dejando es la eutanasia. Bueno, conclusiones. Volviendo un poco al principio, el tema este de discriminación por edad, que es muy frecuente, en todos los ámbitos, no solo en el ámbito sanitario, es decir, yo que sé, va una persona de edad avanzada que a lo mejor va a un restaurante con sus hijos, muchas veces como que ya piden lo que va a comer esa persona, o sea, tenemos que trabajar mucho en el respeto a las personas de edad avanzada en todos los ámbitos, ¿no? Esa distinción entre calidad de vida y dignidad. ¿Qué es la calidad de vida? Pues un concepto muy subjetivo que depende de muchas cosas, no solo de la salud, que solo cada uno sabe la calidad de vida que tiene, y la dignidad intrínseca a toda persona. Concepto también este que hemos visto al final de un tratamiento proporcionado y ordinario para saber qué es lo que hay que hacer, que a veces no es sencillo, en situaciones avanzadas saber qué hay que hacer, y la clave es conseguir que todos los enfermos que lo necesiten reciban unos cuidados paliativos. ¿Por qué no es aceptable la eutanasia? Pongo aquí 4 de los varios motivos que hay. El primero, la pendiente resbaladiza. Esto es incontrolable. Ojalá me equivoque, pero en pocos años en España se estará haciendo eutanasia a pacientes que no lo han solicitado. Por cierto, la primera aplicación de la ley de la eutanasia se ha hecho en una paciente con un Alzheimer avanzado y que por lo tanto no podía, lo que pasa es que se basaron en un documento previo de voluntades anticipadas que había dejado la paciente. Pero bueno, esto, como lamentablemente creo que comprobaremos, vamos a vivir esta pendiente resbaladiza. La falta de autodeterminación real. Es decir, cuando un paciente solicita eutanasia, ya simplemente eso nos tiene que hacer pensar que ese paciente, lo primero que a lo mejor está pidiendo otra cosa, está pidiendo pues, que le cuiden, que le den un tratamiento adecuado, que le den unos cuidados adecuados. Y lo segundo, como ya ha denunciado la Sociedad Española de Psiquiatría, muchos de estos pacientes pueden tener algún tipo de psicopatología, pueden tener una depresión patológica, pueden tener pues, algún otro tipo de enfermedad mental. Y de hecho, una de las grandes lagunas que tiene esta ley es que no se exige una valoración psiquiátrica de estos pacientes. La reducción de cuidados paliativos que va a conllevar esto, y sobre todo en una situación ya de partida de pocos cuidados paliativos, con lo cual es preocupante. Y lo que a mí más me preocupa como médico es la deformación del sentido médico, esta quiebra de la relación de confianza médico-paciente. Es una ley que va tanto contra el juramento hipocrático y contra el código deontológico. Es verdad que la ley no cambia el código deontológico, pero bueno, ya a partir de este momento no se puede sancionar a los médicos que hagan eutanasia. Es una ley confusa. De hecho, si uno se lee la ley, me parece bastante claro que ha habido una intención de hacer una ley confusa, que no se ha diseñado para casos excepcionales y bueno, que hay un rechazo masivo tanto a nivel nacional como internacional a la eutanasia. Yo con esto termino. Yo he escrito 2 libros. Me he traído solo los de la eutanasia. Luego, si alguien quiere adquirirlos, este es el de la eutanasia que vale 12 euros y este sobre el inicio de la vida que vale 7 euros. En cualquier caso están disponibles en todos los sitios, no en Amazon, etc. Pero bueno, si alguien quiere el de la eutanasia sí me lo he traído. Y ahora creo que tenemos como un momento para preguntas. Lo que queráis.
parece que hagamos un pequeño descansito. ¿Sí? Hagamos un pequeño descanso y demos los del tema del aborto. Sí, sí, sí. 10 minutos. Hacemos alguna pregunta, pero son dos temas distintos. Sí, sí, bueno, pues 5 minutos de preguntas y hacemos un descansito y seguimos con el aborto, ¿no? Iba así, bueno. Podemos hacer ambas cosas, es decir, si alguien quiere descansar ahora, puede ir haciendo las preguntas y luego seguimos, porque es que si no, no vamos a ver nada del inicio. Bueno, voy a intentar ir así un poquito más deprisa porque nos come el tiempo. Es verdad que de biótica del inicio de la vida creo que hay que tocar algún punto más, pero bueno, como digo, voy a intentar ir rápido. Creo que es muy importante, y yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, que desde el punto de vista científico, embriológico, incluso como luego veremos legal, al menos en Europa, la vida humana empieza con la fecundación, ¿no? Yo creo que es un dato muy importante. En el momento de la fecundación, que se une el espermatozoide con el óvulo, son dos células que tiene cada una 23 cromosomas. Ya a partir de ese momento se genera un nuevo ser vivo con 46 cromosomas. Ahí ya está toda la información genética del futuro individuo, ya está determinado cuál es el sexo que tiene, y a partir de ahí pues se dan una serie de divisiones que lógicamente va cambiando la estructura biológica del embrión, pero ya es embrión desde el primer momento. Y es verdad que el embrión unicelular es distinto del embrión que tiene un mes, pero igual que también es distinto de un recién nacido, de un adulto o de un anciano. Es decir, nosotros desde el momento de nuestra concepción pues vamos cambiando, pero somos siempre el mismo individuo, ¿no? Como decía antes, este hecho que es biológicamente incontrovertible, aunque a posteriori por cuestiones ideológicas se ha intentado cuestionarlo, también, al menos desde el año 2011 en Europa, es un hecho que ya es legal. Es decir, pasó en el 2011, lo que sucedió es que hubo una empresa que quería patentar embriones humanos y una ONG no sospechosa, una ONG, no me acuerdo, una de esas del ecologismo y tal, pues dijo que no les parecía adecuado, y el Tribunal Europeo de Justicia lo que dictaminó es que desde el momento de la fecundación tenemos ahí un ser humano y que por lo tanto no se puede patentar un ser humano. Es verdad que la primera semana o las 2 primeras semanas, desde que se produce la fecundación hasta que el embrión va a anidar en el útero, pues ese embrión todavía no tiene una unión física con la madre, ¿no? Y eso es lo que algunos han utilizado para decir que hasta que no hay una implantación uterina, pues lo consideran preembrión, cosa que no tiene mucho sentido, y de hecho hay personas que nunca llegan a estar dentro del útero de su madre. Son lo que se llaman los embarazos ectópicos. La mayoría de embarazos ectópicos no son viables, se producen en las trompas, y cuando el embrión crece se rompe la trompa y se muere el embrión, pero algunos embarazos ectópicos se dan en las asas intestinales, y algunos de esos niños pues al final nacen por cesárea sin haber estado nunca en el útero materno. Bueno, el cigoto, como digo, es un ser humano y que por lo tanto es una persona que merece respeto, y por lo tanto, como decíamos antes, la dignidad de esa persona debería de ser inviolable, ¿no? Y de hecho, independientemente de que tenga o no conciencia, un individuo pues es persona del principio a fin. Es cierto que cada vez se habla menos de la realidad intrauterina, y que pues cada vez más hay que hablar de ella, ¿no? Ahora en California acaban de aprobar una ley que a partir del momento que hay latido cardíaco no se puede abortar, ¿no? Yo que soy cardiólogo puedo decir que el latido cardíaco empieza muy pronto, es decir, cuando una mujer empieza a sospechar que está embarazada porque no le viene la menstruación, ya en ese momento tenemos latido cardíaco, ¿no? Creo que es cada vez más importante promover todo lo relacionado a los métodos naturales de manipulación de la fertilidad, pero también darle un enfoque adecuado. Es decir, incluso el uso de los métodos naturales puede ser ilícito si no hay una razón
del matrimonio para usarlos. Es decir, yo creo que los matrimonios tienen que estar abiertos a la vida. Es verdad que esto es algo como muy personal, que hay que hablarlo con la dirección espiritual, porque muchas veces, pues incluso desde el punto de vista psicológico, económico, etcétera, pues puede haber matrimonios que tengan dificultades. Pero bueno, hay que promover los métodos naturales, pero con una orientación adecuada. Bueno, traigo aquí la primera representación conocida que hay de la encarnación, ¿no? Bueno, se puede llamar encarnación o anunciación. A mí me gusta más llamarla encarnación, no solo porque mi madre se llama Encarnación, sino porque creo que encarnación traduce mejor el misterio, es decir, anunciación. Incluso en la Biblia nos encontramos otras anunciaciones, ¿no? O sea, un anuncio cuando el ángel dice que va a nacer San Juan Bautista, ¿no? Eso también es una anunciación. Pero bueno, la encarnación yo creo que de forma muy explícita muestra cómo Dios se hace carne y en concreto se hace célula. Es decir, a veces cuando se habla de la encarnación parece que Dios se hizo una persona, como en la película esta de Como Dios. Pero bueno, esta sería una posible representación de Jesucristo, es decir, Dios se hizo célula porque Dios se hace embrión en su estadio más inicial. Es decir, muchas veces hablamos de lo bonito que es la humildad que tuvo el Señor de nacer en un pesebre, en pobreza, etc. A mí me parece más humildad todavía el encarnarse en la situación más débil del ser humano, que es la del embrión unicelular, ¿no? Y por lo tanto, los que tenemos fe, yo creo que eso también tendría que ser un motivo más para respetar a los embriones, ¿no? Bueno, luego tendríamos la visitación, ¿no? Es verdad que la visitación también es un misterio en el que a veces nos detenemos poco, y muchas veces se representa así, ¿no? Se representa a la Virgen con un embrión, bueno, esto es una representación del siglo XVI, ¿no? Con un embrión chiquitito, y a Santa Isabel con San Juan Bautista. Pero la Virgen, cuando se encuentra con su prima, estaba recién embarazada, o sea, tenía, Nuestro Señor ahí tendría que tener un tamaño más pequeño que la cabeza de un alfiler, ¿no? Lo digo porque es llamativo dos cosas. Lo primero, que Santa Isabel reconoce que la Virgen está embarazada, cosa que desde el punto de vista humano es sorprendente porque tenía una situación muy precoz del embarazo. Y luego San Juan Bautista nos dice el Evangelio que en ese momento pues da un vuelco, ¿no? Cuando escucha, porque él escucha, o sea, es verdad que con el estadio embrionario que tenía San Juan Bautista, el embrión ya, en este caso ya era feto, escucha, tiene la capacidad de oído, ¿no? Entonces San Juan escucha la voz de la Virgen. Bueno, hay teólogos que dicen que en ese momento se le quita el pecado original, ¿no? Es decir, que sepamos, la Virgen fue concebida sin pecado original. Creo que hay dudas respecto a San José, ahora que estamos en el año de San José, no voy a entrar en esos temas. Pero bueno, hay quien defiende que San Juan Bautista, aunque no fue concebido sin pecado original, sí en ese momento se le quita el pecado original y cuando nace ya no tiene pecado original, ¿no? Y de hecho, solo celebramos el nacimiento de nuestro Señor en la Navidad, la Natividad de la Virgen, y de San Juan también celebramos su nacimiento, ¿no? Bueno, quería hablar un poquito de células madre, ¿no? ¿Por qué? Porque las células madre tienen mucho que ver con el uso o el destino que se le están dando a los embriones, ¿no? Tenemos varios tipos de células madre, ¿no? Hay unas que son células madre adultas que no tienen ningún problema ético ni moral, porque son células madres que se obtienen de personas adultas o de recién nacidos, por ejemplo, del cordón umbilical podemos obtener células madre adultas, y son células madre que además no tienen la capacidad de desarrollar embriones o personas, sino simplemente partes, ¿no? Tejidos, órganos, etc. Entonces, las células madre obtenidas de individuos adultos no tienen ningún problema desde el punto de vista ético. Yo en mi servicio tenemos un proyecto que es sacar células madre del abdomen de personas que han tenido infartos, les hacemos una liposucción, con lo cual algunos lo agradecen. De ahí obtenemos células madre y esas células madre las inyectamos en el corazón en un intento de que regeneren el corazón, ¿no? Bueno, es una investigación compleja que no sabemos si da un resultado, pero bueno, éticamente no tiene ningún tipo de problema, ¿no?
¿Qué es lo que sucede? Que se están utilizando células madre embrionarias que proceden de embriones, se destruyen los embriones para obtener esas células madre que a su vez pueden originar nuevos embriones, ¿no? Y por lo tanto sí creo que es importante distinguir estas células madre totipotentes, estas células madre embrionarias, que son células madres que pueden dar origen a otras personas, como a veces sucede, ¿no? Y en la naturaleza, luego hablaremos un poquito de eso, de los embriones y de las quimeras, a veces sucede estas células madre totipotentes, ¿no? Luego tendríamos las pluripotentes, que se obtienen de embriones ya en una situación más avanzada, que ya no pueden originar a embriones nuevos, que sí pueden originar otras partes del cuerpo, y las multipotentes, que es las que comentaba que todos tenemos, ¿no? ¿Qué cuestiones éticas se plantean? Bueno, la principal es que se están utilizando embriones como para materia prima para obtener estas células embrionarias que potencialmente pueden tener un uso terapéutico, hoy por hoy no demostrado, por cierto. ¿Cómo se obtienen estos embriones? Bueno, pues básicamente lo que se están utilizando son embriones obtenidos mediante la fecundación in vitro. ¿Cómo se obtienen estos embriones? Bueno, lo primero, hay una mujer que tiene que donar los óvulos, que puede ser la madre biológica o no. Se extraen estos óvulos, se hace fecundación in vitro, se comprueba que los embriones son sanos y son fuertes, si no estos mismos embriones se destruyen, y luego, en algunos casos, se están utilizando esos embriones para obtener células embrionarias, ¿no? Y luego tendríamos las células madre adultas que, como digo, no tienen esos problemas. Con células madre embrionarias, curiosamente, todavía no tenemos datos de que sirvan para nada. Es decir, la gran ventaja que tendría sería que yo puedo crear un embrión por clonación y, por lo tanto, si uso esas células en una persona de la que he creado ese embrión, pues no tendría problemas de rechazo, ¿no? Pero bueno, habría que ver si eso en algún momento se puede llevar a cabo, ¿no? Lo que sí sabemos es que cuando una mujer está embarazada, pues el embrión da células madre a su madre, ¿no? Esto es algo que es curioso. El primero que lo demostró esto fue un cardiólogo catalán con el que yo trabajo mucho, el doctor Vallès Genís. Ellos lo que vieron en mujeres que habían tenido niños varones, cuando se moría la mujer les hacían autopsias y lo esperable sería encontrar cromosomas XX, que son los cromosomas que tienen las mujeres, y con estas tinciones que ellos hacían, pues los cromosomas XX, los cromosomas X se veían en verde, con lo cual lo esperable es que todas las células tuviesen dos cromosomas verdes, y ellos encontraron algunos que dan rojo, que dan cromosoma y X, o sea, XY. Es decir, que estas mujeres cuando están embarazadas, de cierta forma, rejuvenecen, porque obtienen células madre de sus embriones. Y eso es algo que se ha visto que sucede a nivel universal en todos los órganos, y de hecho hay muchas atletas, traigo aquí el caso de Lidia Fernández, que después de haber estado embarazadas mejoran sus marcas, y de hecho se dice, eso no sé si es una leyenda negra, parece ser que es cierto, ¿no? Que en la antigua Unión Soviética a las atletas las embarazaban antes de las Olimpiadas, luego les hacían abortar y con eso mejoraban sus marcas, ¿no? Pero bueno, este microquimerismo sí existe, y tan es así que también existió en la Virgen. Es decir, la Virgen recibió células embrionarias de nuestros hijos, ¿verdad? Que células, por así decir, de la parte humana, ¿no? De la persona de Cristo, ¿no? Pero habla mucho de hasta qué punto esta unión de la Virgen con nuestro Señor fue también íntima, incluso desde el punto de vista biológico, ¿no? Esta es la piedad de Miguel Ángel. Siempre ha llamado la atención que se representa a la Virgen como joven, ¿no? O sea, cuando ya muere nuestro Señor, pues hay distintas teorías para eso, ¿no? Pues que es la representación del ideal de belleza femenina, etc. Pero bueno, es verdad que si la Virgen recibió células madre y ya que de Cristo, y que si todas las células madre rejuvenecen a las mujeres, pues probablemente en el caso de la Virgen mucho más, ¿no? Y luego comentaba antes el tema este de los gemelos
y de las quimeras, ¿no? Que yo creo que también da luz a la hora de entender todo el tema del inicio de la vida y del aborto y todo, ¿no? Bueno, los gemelos, ¿qué sucede en los gemelos? Pues es una situación muy precoz en la que un embrión se separa y entonces nacen dos personas exactamente igual desde el punto de vista genético. No me da tiempo a entrar en la valoración un poco más profunda de qué sucede en ese momento. Es decir, ¿tenemos ahí una masa de células? No, ya hemos dicho que ahí hay una persona, ¿no? Y entonces se subdivide esa persona y ahí tendríamos dos personas. Entonces, eso que es, hay un nuevo acto creador de Dios, que es lo que sucede en ese momento, ¿no? Y bueno, el caso de los gemelos es relativamente conocido, el caso de las quimeras es menos conocido. A veces lo que sucede es lo contrario, es decir, hay dos embriones distintos, serían dos mellizos, por así decirlo, que se unen en situaciones muy iniciales del embarazo, ¿no? Pues al final nace una persona que tiene células de dos individuos. Bueno, aquí también habría que hablar de qué es lo que sucede, ¿no? Pues claro, aquí había dos personas, pues si se unen, pues luego al final solo tenemos una persona, pero ¿qué es lo que ha pasado con la otra? No me da mucho tiempo y por eso voy a saltarme, pero bueno, todo esto es de lo que hablo en el librito este que he aconsejado, ¿no? ¿Cómo obtenemos los embriones hoy en día, ¿no? Clásicamente solo había una forma. Había dos progenitores, tanto desde el punto de vista biológico como legal, ¿no? Es decir, pues había un matrimonio mediante unión sexual y el embrión nacía de la unión del espermatozoide del padre y del óvulo de la madre. Hoy por hoy, gracias a Dios, todavía es la situación más frecuente, pero bueno, ya tenemos muchas formas de obtener embriones, ¿no? Donantes de esperma. Los donantes de esperma, pues si hay una pareja que él es estéril, pues pueden recurrir a esperma de una tercera persona, con lo cual el padre biológico ya es distinto del padre desde el punto de vista legal, ¿no? Una donación que hoy por hoy es anónima, que está generando problemas. Por ejemplo, en Madrid, pues un donante de esperma dona el esperma a una clínica, hay muchas mujeres que van a esa clínica y pueden nacer muchos niños que estén emparentados sin saberlo, que además van a vivir más o menos por la misma zona, que el día de mañana se pueden conocer y a lo mejor tú no sabes que pues tu novia es tu hermana, ¿no? O sea, genera, y ya hay países donde están pidiendo que la donación de esperma pues sea anónima. Pero a veces sucede que en la pareja tanto él como ella son estériles, con lo cual necesitan un donante de esperma, pero también una donante de óvulos. Con lo cual el niño tiene como 4 padres, tiene 2 padres biológicos y luego están sus padres legales. Pero la cosa se puede complicar porque a veces la mujer puede no querer o no poder llevar el embarazo, con lo cual pueden contratar un vientre de alquiler. Con lo cual aquí ya la cosa se complica. Habría como 5 padres. Tendríamos los 2 padres biológicos, que son donantes de óvulos de esperma, la mujer que lleva el embarazo, esto, gracias a Dios, todavía no se permite en nuestro país, pero sí hay muchas parejas españolas que están contratando vientres de alquiler en otros países, ¿no? No sé si alguno ha visto las imágenes estas de Ucrania, ¿no? Que se veían un montón de niños ahora con la pandemia, estaban ahí, pues que nadie había ido por ellos, en las granjas estas que tienen de vientres de alquiler, y luego estarían los padres legales, con lo cual ya 5 padres. Pero se puede complicar aún más. Algunos países, en concreto el Reino Unido, ya se permite usar información de 2 óvulos distintos, con lo cual, desde el punto de vista biológico, hay niños que tienen como 2 madres. Una madre que da una parte del óvulo y otra madre que da la otra parte del óvulo. Con lo cual, potencialmente, se pueden tener 6 padres. Pero probablemente la situación más aberrante es la clonación humana. La clonación humana ya se permite en varios países. No se permite que nazcan luego estos niños, pero en teoría. Pero sí se permite hacer clonación humana y luego experimentar con esos embriones. Sería a partir de una célula de una persona obtener un embrión que sea genéticamente igual a esa persona. Bueno, la clonación desde el punto de vista técnico es compleja, pero cada vez
es más sencillo en mamíferos obtener clones, y tiene ese posible uso que ya se le está dando actualmente a los niños medicamento. ¿Qué son los niños medicamento? Yo tengo un hijo que tiene una enfermedad grave, y si tuviese alguien genéticamente parecido a mi hijo, le podría hacer un trasplante de médula ósea, pero no hay nadie parecido genéticamente a mi hijo. Habitualmente tienen que ser los padres o los hermanos, pero a lo mejor ese niño no tiene hermanos, o el hermano también tiene la enfermedad, o el hermano a veces histológicamente no es parecido desde el punto de vista de compatibilidad inmunológica al niño. Entonces, ¿qué alternativa hay? Voy a tener un hijo que me sirva para curar al hermano. Pero me tengo que asegurar, uno, que el hijo no tenga la enfermedad. Dos, que el hijo sea inmunológicamente compatible con el hermano. Con lo cual genero varios embriones, varios hermanos, es decir, es paradójico que para salvar a mi hijo voy a generar muchos otros hijos míos que voy a destruir. ¿Cuáles destruyo? Los que están enfermos, eso los destruyo. También los que están sanos, pero que histológicamente no son compatibles con mi hijo. Y solo nace uno, que es el que no está enfermo y además es inmunológicamente parecido a mí. Y eso es lo que es el embrión medicamento, que eso ya lo estamos haciendo. Pero bueno, se puede dar un paso más, que es irnos al niño medicamento. Perdona, esto es el niño medicamento. Me he confundido. Esto es el niño medicamento que ya está. En España ya están haciendo niños medicamentos. Pero se puede dar un paso más, ir al embrión medicamento. Yo tengo una enfermedad, lo que hago es, me genero un embrión que sea igual que yo desde el punto de vista genético, con lo cual ahí no hay ningún rechazo, destruyo ese embrión en los estadios iniciales y uso esas células embrionarias para curar mi enfermedad. Bueno, aunque hay muchas aberraciones en todo esto, tenemos que recordar que todo embrión humano es una persona, independientemente de cómo se haya obtenido. Es decir, todos estos embriones, incluso los que se obtengan por clonación, merecen el máximo respeto. Es decir, no debemos pensar que, independientemente de cómo se ha obtenido de los progenitores que tengan, pues todos los embriones son personas, ¿no? Bueno, y por lo tanto, la clonación es como una aberración aún mayor porque usa una forma de reproducción que es de animales muy inferiores. Es decir, desde el punto de vista biológico, la reproducción asexuada pues, es una cosa que solo se ve en animales muy sencillos, con lo cual tiene un plus de gravedad ética, ¿no? Voy un poquito deprisa porque se nos come un poco el tiempo. Y además, pues es como una clonación como muy utilitaria. Estoy generando una persona que voy a matar para resolver un problema. Bueno, y desde el punto de vista sociológico, ¿qué situación tenemos ahora? Pues tenemos una situación de mucha manipulación del lenguaje. Y en esto yo siempre digo lo que decía San Ignacio, que aquí yo creo que tenemos que usar el magisterio de la Iglesia, y aunque nos digan que algo es blanco, si la Iglesia dice que es negro, y viceversa. Porque se están vendiendo como buenas, por ejemplo, todo el tema de niños medicamentos, sale en la prensa como noticias muy buenas, ¿no? Nació un niño medicamento, etc. ¿Qué manipulación del lenguaje tenemos? Por ejemplo, ya no hablamos de aborto. Aborto, eso está prohibido, no se puede hablar de aborto, eso es ofensivo, ¿no? Y eso que aborto en castellano no es tan fuerte como en inglés, ¿no? Cuando hablan los anglosajones de abortion, el abortion de los anglosajones es el aborto provocado. Es decir, el aborto natural, ellos tienen una palabra que es miscarriage. O sea, que el aborto en castellano ni siquiera es tan fuerte. Pero bueno, lo que se habla ahora es de interrupción voluntaria del embarazo. Es un término que es triplemente erróneo, porque interrupción es algo que va a seguir. Aquí no es interrupción, es finalización voluntaria. Cada vez más mujeres están abortando porque las obligan. Y del embarazo, como si fuese pues un proceso fisiológico, como la digestión, cuando lo que se está acabando es con una vida humana. Pero bueno, esto de interrupción voluntaria del embarazo también puede hacer pensar a alguna mujer o a alguna chica que no está bien. Entonces, ahora ya ni eso, se dice IVE, me voy a hacer una IVE. Y bueno, que hay muchas otras cosas, la clonación terapéutica que hemos hablado antes, este término de preembrión que se intenta utilizar, que no está en los tratados de embriología, ¿no? Hasta las 2 semanas es un preembrión. Los niños sin embriones medicamentos, la píldora del día después como si fuese un anticonceptivo, o sea, se está usando un método que es abortivo como si fuese un abortivo. Se habla del derecho a abortar. Esto ya está, el otro día unas declaraciones de la ministra que decía que el derecho de objeción de conciencia de los médicos no puede estar por encima del derecho de la mujer a abortar.
y se habla de abortos terapéuticos. No es que voy a matar al niño para mejorar la salud de la madre, ¿no? Bueno, tampoco tengo mucho tiempo para entrar en esto, pero en función de cuándo se producen los métodos que impiden el nacimiento, tendríamos el tipo de método que se está utilizando. Es decir, si es antes de la concepción, es un anticonceptivo, pero si es después, es un método abortivo, ¿no? Y esto, lamentablemente, no se está considerando así. El preservativo tendrá muchos problemas desde el punto de vista moral, ético y tal, pero es un método anticonceptivo, es decir, impide la concepción, ahí está claro. La píldora habitualmente también, pero voy a dar una excepción. La píldora del día después, en la mayoría de los casos, es un método abortivo, lo que impide es la implantación. El DIU, en la mayoría de los casos, es un método abortivo. De todos estos abortos no quirúrgicos, por así decirlo, no se están considerando como abortos. Bueno, ya hay ginecólogos que los están condenando por lo que llaman privar del derecho a abortar. Es decir, yo tengo un embarazo con un niño con síndrome de Down. Si el ginecólogo no me hace el diagnóstico y nace el niño con síndrome de Down, luego le demando porque me impidió abortar. ¿Qué está sucediendo? Que los ginecólogos, ante la más mínima duda, dicen, oye, a lo mejor hay algún problema. Y se están abortando niños sanos. Porque, y de hecho yo eso lo estoy viviendo porque a veces acompañamos a mujeres que llegan a dar a luz y el niño nace sano, ¿no? Porque ante la duda los ginecólogos están diciendo que a la mujer hay algún problema. Creo que tenemos que trabajar mucho en esto, ¿no? Yo como doy clases en la universidad, casi todos los años tengo alguna alumna que viene a hablar conmigo porque se ha quedado embarazada. Y yo siempre les doy la enhorabuena, ¿no? O sea, creo que es importante transmitir la alegría del embarazo aún en situaciones que las hay que pueden ser muy difíciles, ¿no? Ese es San Ramón Nonato, que es el patrón de las embarazadas. Bueno, traía aquí algo para hablar de todo el tema de los años locos, de la adolescencia, de la juventud, pero no me da tiempo, que hay muchas madres engañadas. Ya hay países en Europa donde hay más abortos que partos. O sea, en la antigua Unión Soviética, que está habiendo ahora en este momento, en esos países, hay más abortos que recién nacidos vivos, ¿no? Se ha vendido también, como en el caso de la eutanasia, que el aborto es progresista, que el aborto es de izquierda, cosa que no es cierta, ¿no? Traía varias personalidades, Antonio Guterres, que es actualmente el presidente de la ONU, ¿no? Que él es socialista de izquierdas y es claramente contra el aborto, ¿no? Y si hay que elegir, es decir, y si hay alguna situación que hay que decir entre la madre o el niño, lo primero, hoy en día muy poco frecuente, pero si hay que elegir tampoco está claro, ¿no? Caroline Aigle, esta fue la primera mujer piloto de combate francesa. Entonces ella se queda embarazada de su segundo hijo, tiene un cáncer y le dicen que tenemos que dar quimioterapia y eso va a implicar que pierdes al niño. Si no damos quimioterapia van a hacer un niño sano, pero te mueres tú, ¿no? Y ella decide tener su segundo hijo. Y es muy bonito ver las cartas que escribe a su marido, cómo ella lo veía como un combate, como un piloto de combate, y que siempre pensó que había ganado la batalla, ¿no? Porque nació su hijo sano y luego se muere, ¿no? Y bueno, esta es Santa Gianna Greta Mola, ¿no? Que es el único caso de la Iglesia que la hacen santa estando su marido y sus hijos presentes, ¿no? O sea, muchos pensamos que nuestra madre es santa, ¿no? Pero los hijos de Santa Gianna lo saben. Yo tengo la suerte de conocer a su hija, a la hija que no abortó ella, ¿no? Porque es lo mismo, tenía un tumor, le dicen tiene que abortar y además era médico, por lo cual ella lo entendía bien y ella decidió, no, pues seguir con el embarazo, se muere y yo conozco a su hija, que ya ahora tiene mi edad más o menos, tendrá 50 años, que yo le digo que ella es una reliquia viviente, ¿no? Porque es hija de una santa, ¿no? Entonces, bueno, hasta qué punto no es fácil decidir qué hacer en estas situaciones, ¿no? Sin embargo, los niños cada vez más se ven como un derecho, con lo cual, pues, no somos conscientes que muchos de los niños que están naciendo por fecundación in vitro tienen hermanos que están congelados, que algunos se destruyen, otros se quedan ahí congelados de forma indefinida. Simplemente por congelar un embrión, técnicamente un tercio de los embriones se mueren, ¿no? Me llamó mucho la atención esto, también como presidente del Colegio de Médicos, ¿no? Es una residente, entonces ella dice, bueno, se está formando, ¿no? La edad en la que se hace la especialidad. Entre las guardias y mi sueldo considero mejor esperar un poco. Cuando llegue el momento, seré la mejor madre del mundo.
me encantan los niños, pero soy residente del 4º año. Entonces, un poco, esto es un anuncio de las clínicas estas de fecundación in vitro. Entonces, lo que transmiten es que, oye, mientras hagas la residencia, mejor no te quedes embarazada, congela tus óvulos y ya cuando tengas 40 o no sé qué edad, te quedarás embarazada. Somos ya el país de Europa con más fecundaciones in vitro, ¿no? Hay muy pocas estadísticas de esto, porque como también se hace en clínicas privadas, casi toda la fecundación in vitro está en clínicas privadas, a las clínicas muchas veces no les interesa dar sus datos por motivos fiscales, ¿no? Pero según los datos de la Sociedad Europea de Reproducción Humana, ya más del 8% de los niños que nacen en España proviene de fecundación in vitro. Es un dato que asusta. ¿Qué legislación tenemos en este momento? Tampoco voy a entrar en esto, que vamos más de tiempo, pero básicamente tenemos poca legislación, poco respetuosa con el embrión y además legislación confusa, que a veces incluso se contradice la legislación que tenemos, ¿no? Bueno, lo que hemos comentado, aunque legalmente en Europa ya se acepta que desde el momento de la concepción hay un embrión, pues las distintas leyes que tenemos, pues lo primero, permiten, nuestras leyes explícitamente permiten el usar embriones de fecundación in vitro en investigación. Es verdad que no se permiten generar embriones solo para eso, es decir, yo no puedo como empresa que quiera hacer investigación generar embriones para investigar con ellos, pero puedo usar todos los embriones que han sobrado de parejas que en su día generaron varios embriones de estos para la fecundación in vitro, y esos embriones actualmente se están utilizando con vistos buenos por parte de los comités de ética. Bueno, en teoría se impide, o nuestra legislación impide la clonación, aunque hay resquicios legales para permitirla, ¿no? Y como digo, bueno, la legislación es confusa y llega a ser contradictoria en algunos momentos. Bueno, ¿y qué es lo que nos viene, ¿no? Lo comentaba antes don Pablo, ¿no? Ayer se aprobó ya en el Congreso de los Diputados que se va a impedir dar información a las mujeres que vayan a los abortorios, ¿no? Y lo que comentaba yo, que también es bastante reciente, pues la ministra que hay que regular. Regular es impedir la objeción de conciencia y que cree que el derecho a objeción de conciencia de los médicos no puede estar por encima del supuesto derecho que tienen las mujeres a abortar. Y quieren quitar también los 3 días, mira que es poco tiempo, 3 días, pero pues esos 3 días quieren quitarlos, que hoy en día se exige a una mujer de reflexión antes de abortar. Bueno, eso es lo que se aprobó ayer, ¿no? Cárcel para aquellos grupos pro vida que obstaculicen el derecho al aborto, ¿no? También, como decía don Pablo, nosotros nos han atacado mucho. Uno de los ataques que tuvimos fue porque en el Colegio de Médicos hemos pedido voluntarios que van a las ambulancias de la vida, ¿no? ¿Qué hacen estos médicos? Hacen una ecografía a las mujeres que quieren. ¡Wow! Una cosa que parece muy condenable y que hay que ir a la cárcel por eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que los abortorios saben que si la mujer ve el embrión, escucha su corazón, pues ya esto que le venden, que es un amasijo de células, etcétera, pues ya no se lo compran, ¿no? Y por último, igual que he dicho en la eutanasia, esta es la situación que tenemos, pero ¿hacia dónde vamos, no? Básicamente, pues lo que se está vendiendo es una ética muy utilitarista, es decir, se pierde el concepto de dignidad tanto del hombre como del embrión y todo va a depender del uso, de la utilidad que tenga un embrión, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, ya se está haciendo alteraciones genéticas en embriones humanos, ¿no? Técnicas genéticas que se empezaron a investigar para solucionar enfermedades, hoy en día ya se están utilizando para mejorar embriones humanos. En China ya han nacido 2 gemelas que les han puesto unos genes que se asocian con la inteligencia, ¿no? Entonces, yo quiero tener unas hijas, pero quiero que sean hijas listas, con lo cual se les modifica genéticamente para que nazcan, ¿no? Y esto en España ya se está haciendo investigación con alteración genética, es decir, hay equipos que están utilizando embriones humanos que no nacen, pero que sí los cambian genéticamente para estudiarlos, ¿no? Bueno, vamos a este concepto que se vendía en la Alemania nazi, es decir, los embriones defectuosos originan niños con discapacidad. Los niños con discapacidad cuestan mucho al Estado, hasta 60.000 marcos, decía la Alemania nazi.
con lo cual lo que hay que evitar es que nazcan niños con discapacidad. Si tú estás embarazada y tienes un niño sano y otro que tiene una enfermedad, asegúrate de acabar con el que está enfermo para tener solo el sano, ¿no? A veces se equivocan y luego también hay demandas porque han acabado con el sano en vez de con el enfermo. Y el Reino Unido anda un paso más allá. Es decir, yo estoy embarazada una mujer está embarazada de un niño varón. Pero claro, tenía la ilusión de tener una niña, no quiere tener que hacerle coletas, etc. Entonces va a abortar porque está embarazada de un chico, no de una chica. Entonces, hubo una investigación que hicieron, iba con cámara oculta, pues de un periódico inglés importante, The Guardian, a los abortorios y decían, oye, yo quiero embarazar porque es chico, no es chica. Y en todos los que fueron decían, sí, pasa. O sea, nadie cuestionaba este motivo para abortar. Y lo peor es que luego eso lo llevaron a los tribunales y dictaminó en Inglaterra, que es el Reino Unido, que no hay ningún problema. Si quiere abortar la mujer porque el sexo del embrión es varón o es mujer, que eso se debe permitir. Y por último, ya hemos dado incluso un paso más allá, que es hacer quimeras de embriones que sean parte humana y parte animal. Entonces ya tenemos pues embriones, parte humana y parte ratón. Eso ya lo estamos haciendo y hemos dado un paso incluso más allá, que es parte humana y parte mono, ¿no? Entonces, y lo peor es que se vende como algo positivo. A mí me invitaron de La Razón para escribir sobre este tema. Bueno, luego sacaron la noticia, lo que yo escribí lo sacaron ya en chiquitito, porque a ellos les sorprendió que yo lo veía como algo negativo. Yo decía, mira, una cosa es que técnicamente se puede hacer eso es verdad que implica un avance, que técnicamente se están generando embriones que sean parte humana y parte de mono, pero éticamente eso no es aceptable. Además, es curioso que, aunque el investigador que lo hace es un investigador español, lo ha ido a hacer a China. ¿Por qué? Porque ni en Europa ni en Estados Unidos lo hubiesen permitido, ¿no? Entonces, él era consciente de las implicaciones éticas que tenía eso. Bueno, y ya para terminar, aquí también estamos muy mal, ¿no? Yo creo que peor incluso que en el final de la vida, con lo cual pues uno puede tener la tentación de ser pesimista, ¿no? Y aquí, pues bueno, ya nos decía San Juan Pablo II que en el tema este de la vida es muy importante la oración, sobre todo la oración de las mujeres, ¿no? Con lo cual, pues que no nos desesperemos, ¿no? Mi última diapositiva es qué podemos hacer, pues sobre todo rezar, yo creo que es lo que más podemos hacer. Todo el tema de acción directa, pues todo esto que hace Red Madre, todas las ONGs que se ayudan a apoyar a las mujeres embarazadas, dar ejemplos a estas mujeres y sobre todo trabajar mucho el día antes, es decir, todo el tema de educación afectivo-sexual que es muy importante para que cuando una mujer o una niña se quede embarazada sea conscientes de lo que está pasando. Hay que aumentar las ayudas a la natalidad y de reinserción a las madres. Es muy importante tener presencia social en los medios de comunicación, en los foros, en la política, pero sobre todo es muy importante el boca a boca, ¿no? Yo creo que aquí lo que más llega es el apostolado personal. Hay que celebrar el Día de la Vida, el 25 de marzo. Hay que denunciar los abortos preimplantatorios, concienciar que tanto la píldora del día después, el DIU, como la fecundación in vitro implican abortos. Hay que difundir la cultura de la vida y, sobre todo, dar a conocer la realidad intrauterina, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que he dicho antes, felicitar el embarazo y dar a conocer que desde muy pronto, desde las primeras semanas, ya tenemos ahí un embrión con su corazón, con sus órganos y capaz de tener dolor, etc. Y con esto termino. Como decía antes, el libro que he escrito sobre esto no me lo he traído, pero bueno, está disponible en todas las plataformas habituales. Y no sé si tenemos tiempo también para un poquito de diálogo. 10 minutos.